radionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. Dice por acá, bueno, saludos, Preciado. Iniciando día planeado con los Exatec sonorense en hostería. Uf, qué rico, ¿qué es eso? Ya me abriste el apetito. Otto Clausen, el alcalde de Guaymas Saliente, está denunciando en su cuenta de Twitter, estoy viendo por acá, a ver, esto se me pone medio lento el internet por acá, a ver, dice: malas noticias, casi el 100% de los hogares en Guaymas sin servicio de agua potable. Falla en pozos de abastecimiento de agua Boca Abierta y San José sin energía eléctrica. Nos tiene sin agua en casi todo Guaymas y Empalme. En Guaymas y Empalme y el Valle, quienes tienen reservas de agua en sus hogares, se recomienda cuidarla. ¿Pero cómo? Estamos solicitando apoyo de Conagua, Sonora, para que nos auxilien de pronto con pipas abastecedoras de agua. ¿Hay una emergencia en Guaymas por esta falla técnica? Saludos, Vladimir Gómez, escuchando acá al maestro. Germán Félix Luis, ¿qué está pasando con nuestra ciudad? La basura no se ha recolectado por 19 días en privada Las Lomas, estamos hartos. ¿Qué? ¿19 días? Muchas colonias ya me están diciendo en esta crisis, Julio Gutiérrez, ¿eres tan libre de decir lo que estás diciendo como yo lo soy de decir lo que digo? Saludos, amigo. Sí, estimadísimo, me duele. Digo, qué bueno que te metas al debate respetuosamente, tú sí sabes. La diferencia es que en lo que yo digo tratamos o nos esforzamos de hacerlo con responsabilidad, o bien corregimos como tengamos que decir, y la diferencia es que lo que ustedes dicen es que no dimensionan, no se cuidan y tiene repercusiones en la población por la toma de decisiones en política pública y de gobierno. Y los arrebatos que han hecho, no tú, tus compañeros sobre todo, el tuyo es en todo el sexenio, la verdad, es el único. Yo te puedo decir que se te pasó la mano, decir basura a un compañero, que no es un nivel de debate, pero la diferencia es que tus compañeros, yo hablo en general, lo que hicieron, lo que dijeron, no dimensionaron y los dejaron tanto hacer y deshacer que afectaron públicamente a los ciudadanos. Esa es la gran diferencia, estimado, con todo respeto. Gabriel Valdenebro, ex procurador de la defensa del menor en el sexenio de Eduardo Burrs. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gusto saludarte. Igualmente, Óscar Ferrato, buenos días. Muy buenos días. A ver, Manuel, explícanos. Estamos frente a una ignominia de la supuesta venta de menores, en donde a través, Gabriel Valdenebro, se funciona de tal manera que los niños que nacían o nacen ahí en el Hospital Infantil del Estado, en el área de nanotecnologías, ¿qué? Neonatólogos. Neonatólogos, disculpa, nanotecnología es otra cosa, es de los átomos y esas cosas, a ver, que nacen ahí, de las madres que tienen problemas toxicológicos de drogas. Estamos en supuestos porque se está investigando todo. Había niños que se denunciaban a través de la dirección jurídica, y los niños se denunciaban, si tenía deficiencia las madres, a la línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor, y estos pudiesen haber sido comercializados para fines lucrativos personales de Vladimir Arzate con gente del IES, donde se involucra a la Unión Ganadera Regional, para hablar a más ni menos palabras, para reducir al público. Eso es lo que estamos investigando, una red de supuesto tráfico de menores o venta. ¿Y cómo funciona esto, Gabriel Valdenebro, desde tu experiencia? ¿Ustedes crearon ese sistema de agilizar también, incluso de ahí también se da para las adopciones? ¿O cómo funciona esta situación? Porque al interior del IES pues nadie ha querido hablar, ni la Procuraduría de la Defensa de la Menor, ¿no? Un testimonio como tuyo nos puede servir. Yo creo que primero tenemos que partir de la idea, como lo has dicho, de que se trata de una investigación apenas, desde luego con hechos que pueden ser muy lamentables, que hablarían muy mal, desde luego, del gobierno del Estado. Si bien en los últimos días hemos escuchado en el proceso de entrega-recepción un sinfín de arbitrariedades que ya sospechábamos los sonorenses, pero ya el hecho de poder jugar con la libertad, y más que la libertad, con la seguridad de un niño, de un infante, de un recién nacido, yo creo que sería lo más bajo de lo que se puede hablar en temas de corrupción. Sí, definitivamente en los tiempos del gobernador Eduardo Burrs estuvimos muy atentos, sobre todo a los nacimientos en los hospitales generales, en los hospitales públicos y también privados, porque definitivamente, como lo decía Luis Alberto, la dificultad que representaba, aún lo sigue siendo, el tema de la adopción, lo tardado de los trámites, y más si estamos hablando de adopciones internacionales, que son mucho más complejas. Y había una situación que se presentaba cuando menos antes de que estuviera la administración del gobernador Burrs,
Se detectó definitivamente que en los hospitales muchas veces para evitar este tipo de trámites a las personas recién nacidas se les otorgaba o se les podía otorgar un aviso de nacimiento a nombre de otra persona que permitía pues evitar adopciones y hacer esto de manera ilegal. A raíz de eso se reforma el Código Penal del Estado de Sonora de tal manera que hoy en día es delito no nada más para quien entrega al menor, sino para quien lo recibe también y todo aquel que participe. Hay penas de veras muy altas en el Código Penal, pero yo creo que debe de investigarse muy bien, de veras. Yo creo que es lo más bajo, lo más sin duda, lo peor de la corrupción, el poder totalmente. Pero ¿cómo funciona? Sí. Pero ¿cómo funciona? Despeguémonos, vemos, obvio, esto ya es la punta del iceberg, la ignominia, lo que tú quieras, ya lo hemos calificado. Pero ¿cómo funciona este sistema? Explícanos. Funciona de tal manera que es así, para que la gente lo tenga claro. El niño nace Cuando un niño nace, primero tiene que registrarse el nombre de la madre, ¿verdad? O de los padres, en este caso de la madre. Si la madre pretende o tiene la voluntad de darlo en adopción, lo puede hacer, siempre y cuando los abuelos lo autoricen. Pero el hacerlo aprovechándose de una circunstancia de la madre por problemas de alcoholismo, de drogadicción o de alguna enfermedad mental, pues definitivamente eso la priva de su voluntad de poder dar en adopción. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas situaciones, valiéndose de estas circunstancias, lo que pueden hacer es tratar de evitar los juicios de pérdida de patria potestad y después el juicio de adopción, y buscan a través de un aviso de nacimiento falso el registrar a los menores como hijos naturales o hijos de quien pretende estar con ellos. Definitivamente ese es el procedimiento. No sé si te habrá tocado escuchar, a lo mejor no en las últimas décadas, pero sí en los tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos, cómo se registraban incluso los nietos a nombre de los abuelos como si fueran hijos, y estas situaciones se daban en las oficialías de registro civil a través de los avisos de nacimiento, pero hoy está muy controlado definitivamente por lo que se puede esperar, por el tráfico de menores, el tráfico de órganos. Eso es prácticamente lo que se debe de cuidar, el hecho de que en los hospitales haya una vigilancia muy estricta respecto de la expedición de avisos de nacimiento, y en dado caso de que ese menor vaya a ser dado en adopción, pues que se sigan los pasos que deben de seguirse. Primero, si la madre lo entrega voluntariamente en adopción, qué bueno sería porque es un trámite rápido, pero si la madre no lo entrega en adopción y no tiene las condiciones psicológicas o psiquiátricas o de cualquier otra naturaleza necesarias para poder hacerse cargo del menor, es cuando vienen los juicios de pérdida de patria potestad, que siguen siendo tardados y que después terminarían en un juicio de adopción. ¿Ustedes cómo supervisaban este proceso que me describes? Es decir, cuando nace un niño, cuando la madre está en facultades o no, el proceso de adopción. ¿Ustedes tuvieron casos así? ¿No? Sí, lo que hacíamos nosotros era, hicimos un convenio con la Secretaría de Salud, donde la línea Protege estaba de manera permanente vigilando. ¿De ahí nació la línea Protege con ustedes? Sí, nace la línea Protege con nosotros, pero básicamente como línea de atención a violencia para los menores. Después va creciendo sus facultades al grado de incluirse incluso en la ley que crea a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ya de manera legal, institucional, y después se le fueron incrementando las funciones, y entre ellas estaba el estar atento en los hospitales al nacimiento de los menores, sobre todo el Hospital del Niño y la Mujer, hospitales generales. ¿Cuántos niños, para darnos una idea, nacen, por ejemplo, diariamente? ¿O cuál es la estadística que manejaron ustedes de niños que entregaron en adopción por tener problemas con su mamá, o la mamá no estaba en condiciones aptas de ser mamá y se entregaron en adopción, o bien se devolvían? ¿Pudieras acordarte de la estadística? Sí, recuerdo más o menos que al año serían aproximadamente unos 40, de entre 45 y 60 niños que fueron adoptados de las casas hogar. Pero hay que tener mucho cuidado, Luis, también. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque el tema de la adopción en México es un tema todavía que no es maduro. No debemos de atentar contra la institución de la adopción, porque también la verdad de las cosas es que en México tenemos una cultura de la adopción que va relacionada con la necesidad que tienen las parejas de tener un hijo. Obvio, pero antes de llegar a la adopción, Gabriel, disculpa, aquí se lucró, se comercializó, es decir, o sea, estamos hablando de supuestos comercialización de niños, incluso. Bueno, como te dije al principio, Luis, o sea, me amplío un poco, pero
Respecto a eso, está en una investigación, Claro. suponiendo sin conceder que así fuera, como te lo dije, sería el más bajo, el peor y el más lacerante de todas las irregularidades que este gobierno del Nuevo Sonora ha cometido, a lucrar con la seguridad de un recién nacido. Yo creo que esto no tiene nombre, no se puede calificar de ninguna otra manera. Muy bien. ¿Cuál es, tú dónde ves la falla de esto? ¿O en dónde se da la falla en lo que conoces, licenciado? La falla se da siempre en la falta de seguimiento, definitivamente. A los La nacimientos. falta de seguimiento, que no hay instituciones o que no haya personal comprometido e encargado de dar seguimiento a todo esto. En el tema de adopción, desde el momento del nacimiento de los menores, desde el momento de sus instancias en las casas hogar, desde el momento en que se depositan en algún hogar, al momento de ser adoptados, el seguimiento que se da a esos menores después de la adopción, primero de manera mensual, después semestral, después anual, todo está en base al seguimiento. Cuando no hay compromiso por parte de la autoridad, de la institución, pues definitivamente las cosas no resultan. Muy bien, te agradezco mucho, Gabriel. Es interesante, nos mantenemos en contacto para ver qué es lo que va a ocurrir con esta investigación. Gusto saludarte. Oscar, hace rato una aproximación, porque ahorita voy a un corte, voy a volver con un caso, con una señora, ¿no? Que se supone que fue la que habló con Sebastián, pero una interpretación del legal y de lo que está ocurriendo. Sí, mira, pues estamos ante un aparente delito de sustracción de menores y de suplantación de menores. Yo creo que es importante mencionar que el sistema de adopción en este caso no ha fallado. Exacto. Los niños aparentemente nunca llegaron al DIF. Ni a una CARI, hay que decirlo. Ni a una CARI. Tengo ya información de alta nivel, de fuente primaria, muy cercana, de no llegaron a una CARI. Son niños que andan... Yo también anduve preguntando y tengo la misma información. O sea, no estamos ante una adopción. La adopción es un proceso jurídico y el único que puede decretar o sentenciar a una adopción es un juez. El sistema de adopciones en Sonora funciona y funciona con los candados y con las salvaguardas que pusimos hace 15 años. A mí me tocó participar en la reforma del Código Civil. Hace 14 años se logró modificar y modificamos el esquema para dar un doble seguridad donde el DIF determina la aptitud de los padres y el juez valida. Ni el DIF ni el juez por sí solos pueden dar una adopción legal. Entonces, una vez dicho esto, entrando al tema, cuando hay una mujer embarazada en situación vulnerable o que pone en riesgo a su menor, los hospitales tienen la obligación de informar a la línea Protege. Cuando hay un niño en situación de riesgo, para eso está la línea Protege. Ante lo que estamos es ante la codicia de algunas personas que me atrevería a decir que son mercaderes del mal, que lucran sobre ese gran deseo de muchas parejas que tienen en adoptar y van y les dicen o les ofrecen la posibilidad de acelerar el trámite. Y acelerar el trámite, en realidad los trámites, aunque son burocráticos, no son tardados. Lo que no hay son bebés y niños en dar en adopción, lo cual a veces suena como un contrasentido porque todo el mundo cree que hay muchos niños para dar en adopción. En realidad son muy pocos los niños que hay para dar en adopción contra las parejas que desean adoptar un niño. ¿Por qué no hay niños para dar en adopción? ¿Por qué? Porque los niños tienen familia y la familia tiene el derecho y además la obligación de cuidar a esos niños. Quien da en adopción o quien consiente es la madre biológica o quien ejerce la patria potestad. La patria potestad en México y en América Latina la ejerce los padres y en ausencia de los padres, los abuelos. Pero si los padres deciden dar en adopción, pues tienen todo el derecho y la adopción procede legalmente. Ante lo que estamos aquí es que las madres que dieron a sus niños no estaban en condición de dar el consentimiento,
Una mujer que acaba de tener un niño no está en las mejores condiciones para el consentimiento y de hecho... Exacto, y es ahí donde se da el abuso, se Sí, le sustrae, sí. es decir... ahí están, pues son depredadores que van sobre víctimas que no están en condiciones de defenderse, ya sea por su cuestión de la salud física, Y por eso, cuestión de pobreza, por cuestión de vulnerabilidad, por cuestión de ignorancia. De hecho, el consentimiento de la madre biológica para una adopción en Sonora siempre se da frente al juez. O sea, es un acto personalísimo de mayor trascendencia desde hace 12, 13 años se tomó la decisión de que no se puede hacer ni siquiera ante notario. solo ante el juez. Solamente ante el Ojo juez por la trascendencia que esto implica. Ojo, lo que está diciendo es que hace rato, lo cuán importante y trascendente y frente a la calamidad que estamos de llegar Sí. a comprobarse, porque Sí. esto ya se movió. Ahora, lo que está pasando tampoco hay que ignorar que hay una adopción a la mexicana, que es vía la falsificación de los avisos de nacimiento. Y como dice el exprocurador correctamente, en 2002 se reformó el Código Penal para penalizar esto y crear sanciones, aunque sigue siendo... Es un delito grave, aunque tiene el atenuante de reducción del 50%, Ujú. sí se da para incorporarse en una familia, que es el artículo 301, que también se fueron un poco de más y a petición mía quitaron dos de los incisos de ese artículo en 2004 del Código Penal. Lo importante es de que no estamos ante un tema de adopción, estamos Exacto. ante un tema de codicia, corrupción, de depredadores, mercaderes del mal que van sobre parejas con un gran deseo de tener un hijo vía adopción. Y que se aprovechan de la deficiencia también, o sea, sí, son las dos cosas. Sí, y se aprovechan de madres vulnerables, de parejas necesitadas y les ofrecen una solución, pues yo creo que penosa, y además llego al tema medular que para mí es importante. Ponen en riesgo a los niños, porque los niños, si bien estoy seguro que están en casas donde los quieren mucho, amorosas, porque un niño adoptado siempre es recibido de la mejor manera y no tienes idea de la fiesta que es en una casa cuando llega un niño, pero los niños están en una vulnerabilidad jurídica y en todo esto a veces se nos olvida, en ese afán justiciero que tenemos y además el enojo social sobre si fuera cierto el caso que se da, de que hay víctimas inocentes, que son niños. Totalmente. Oscar, tengo que hacer un corte y volver contigo. Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Exquisitamente delicioso y a precio accesible.